Hola, aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. ¿De verdad planeas conducir y llegar a casa esta mañana? Preguntó Dave mientras sentía que Brick se movía lentamente. No tenemos tanta prisa, podemos ir despacio, respondió Brick en voz baja. Dave solo pudo dejar escapar un gruñido en su garganta. Detente cerca de un Seven, dijo Dave. ¿Qué vas a comprar?, preguntó Brick. Voy a comprar cigarrillos. Te los pedí desde ayer. Te pedí comprarlo ayer también. ¿Por qué no lo compraste?, preguntó Dave al darse cuenta. Bueno, lo olvidé. Bajaré y lo compraré para ti. Brick salió del auto y entró a comprar algunos cigarrillos y bocadillos. Después de salir del Seven chocó contra alguien. Lo siento, dijo la otra parte, también se disculpó. Ah, It, ¿qué estás haciendo aquí? Sonó una voz conocida entre la multitud. ¡Ay, Ball! ¡Qué coincidencia! Brick saludó a Ball con una sonrisa. No pensó que se encontrarían por casualidad. Solo vine aquí para hacer un mandado. Así que caminé hasta el Seven. ¿Y qué pasa con Brick?, preguntó Ball. Llevé a Day para que le quitaran el yeso. También pasé a comprar comestibles para Day, respondió. El sonido de una larga bocina hizo que los ojos de los transeúntes se giraran para mirar de inmediato. El pequeño Brick se asustó cuando supo que Dave se enfadaría, porque el sonido de la bocina provenía de su propio auto. Oh, me disculparé, Ball. Hablamos más tarde. Se despidió de Ball, y la otra parte asintió. Brick corrió inmediatamente y se sentó en el auto. Te dejé ir de compras. No te dejé para que te pararas y hablaras, dijo Dave con una voz profunda, con su mirada dura. Encontré a Ball, eso es todo. Así que nos saludamos un poco, dijo mientras ponía la bolsa de artículos comprados en el asiento trasero. Si no toco la bocina, ¿hablarían solo un rato?, preguntó Dave. Entonces, ¿por qué tienes que estar tan enojado conmigo?, respondió inmediatamente con ojos calientes. Solo hablo con mi amigo. ¿Por qué deberías estar molesto? Si todavía no puedes descifrar cuál es el sentimiento que tienes en este momento, no deberías enfadarte conmigo, dijo Brick seriamente a su amante. ¡Ah!, gritó Brick cuando una mano fuerte agarró su barbilla redonda y la apretó con fuerza. ¿Cuántas veces te dije que no me levantes la voz?, dijo Dave con voz profunda. Brick quería responder tanto que, entonces, ¿por qué Dave alzó la voz a Brick? Pero ahora no podía decir nada porque le dolía mucho la barbilla. Al ver las lágrimas que estaban en los ojos de Brick, provocó que Dave se congelara un poco, antes de sacudir su mano violentamente con frustración. Puedes conducir a casa ahora. Quiero ir a dormir. Cuando el coche está apartado en la casa, Dave salió del auto y entró solo a la casa. En cuanto a Brick, salió a cerrar la puerta y llevó la bolsa del Seven a la casa. Sin decir una palabra, Brick caminó hacia el estante de al lado del televisor, tomando la medicina que le había dado el doctor. ¿Por qué es tan incómodo estar conmigo?, Dave de repente gritó en voz alta. Provocó que Brick se sobresaltara en estado de shock, mientras volteaba a mirar a Dave con ojos temblorosos. Si estar conmigo es incómodo, no tienes que venir conmigo. Vete a cualquier lado, dijo Dave nuevamente. Brick inmediatamente estalló en lágrimas al escuchar esto. No voy a ir. Entonces, ¿qué diablos quieres? ¿Por qué tienes que perseguirme?, preguntó Brick entre sollozos. Bueno, estás incómodo, ¿no? Tienes que sentarte y cuidarme, Dave volvió a decir porque al ver a Brick silencioso todo el tiempo que estuvo conduciendo, estaba indescriptiblemente molesto. Llegaron a casa y Brick permaneció en silencio, provocando que Dave estallara en su frustración. Te dije que estoy nervioso. Siempre piensas para ti, incluso si estoy triste por tus palabras, pero nunca pensé que quería dejarte. Las lágrimas corrieron por sus mejillas suavemente. Entonces, ¿por qué tienes que llorar? Una pequeña maldición, solo una pequeña maldición, y lloras todo el tiempo. ¿Eres un hombre?, dijo Dave con voz temblorosa. ¿Y los hombres de tu casa no pueden llorar? Cuando un hombre está triste, no está de duelo. Brick continuó discutiendo, escuchando así por su amante. «Levántate», gritó Dave en voz alta, pero Brick sigue sollozando. «No quieres que te persiga. Levántate y ven a verme ahora». Dave agarró el cuello de Brick y lo obligó a inclinarse hacia sí mismo. Luego Brick se abalanzó sobre Dave, porque no había estado allí. Dave abrazó el cuello de Brick con la cabeza de su amante metida en el pecho de Dave.